Buenas, bienvenidas y bienvenidos. En este video lo que vamos a estar viendo es declaración de variables. Cómo vamos a incorporar variables a nuestro programa y de qué forma las podemos usar. Las variables ya las hemos incorporado de forma muy inicial, cuando estuvimos trabajando sobre variables de sistema, ¿no? Estos elementos que me permitían, por ejemplo, saber la posición del mouse en la pantalla o de qué tamaño era mi canvas, digamos, en otros momentos del código. Para definirlas un poco, las variables lo que son simplemente pequeños espacios en la memoria del programa, como unas especies de compartimentos, unas especies de cajitas en las que podemos guardar datos mientras el programa se esté ejecutando. Esos datos son muy variados, esos datos dependiendo del lenguaje de programación o de las herramientas que esté utilizando pueden ser un montón de cosas. En P5 concretamente vamos a poder almacenar datos que son datos numéricos, caracteres, datos de color, datos de imagen, de sonido. Cualquier tipo de elemento que pueda ser utilizado en P5 se puede almacenar como una variable. Hay variables más simples, que son, por ejemplo, los datos como primitivos, es decir, números y caracteres, y después variables más complejas que incluyen otras dimensiones de elementos. Pero vamos a ver un poquito cómo las podemos incorporar en nuestro código y sobre todo para qué las podemos usar. Las variables son muy potentes, son elementos totalmente fundacionales dentro de la programación porque permiten que yo pueda reutilizar información, calcular sobre esa información y poder utilizar el mismo dato o variaciones de un mismo dato en varios momentos del código. Hasta ahora nosotros cuando trabajamos en P5 las cosas que venimos haciendo son muy simples a nivel de la lógica, es decir, yo escribo unas instrucciones, se dibuja un elemento en pantalla, pero no tengo cosas dinámicas. Más allá de que sí se puedan mover utilizando las variables del sistema, pero no tengo un dinamismo, por ejemplo, en cálculos. No estoy calculando la posición de un elemento para ver dónde va a aparecer o dónde lo quiero colocar. Simplemente estoy ejecutando órdenes y se van actualizando. Cuando incorporo las variables, ese tipo de cosas las puedo seguir haciendo, pero se me amplía el espectro de posibilidades porque yo puedo incorporar cálculos, puedo incorporar lógica, puedo incorporar otras formas de, por ejemplo, encontrar o calcular la posición de un elemento que quiero dibujar. Lo puedo ampliar de forma infinita y sobre todo puedo reutilizar los mismos datos para cosas diferentes en diferentes momentos de mi programa. Cuando hablamos de almacenar datos en variables, no decimos, no estamos hablando de guardar un dato en el disco duro como si fuese un archivo, ni mucho menos. Simplemente es un dato que se va a mantener vivo, que se va a mantener accesible mientras el programa se esté ejecutando. Después eso va a desaparecer. Entonces, ¿cómo incorporamos esas variables a nuestro código? Las variables, al momento de definirlas, tengo que tener en cuenta que necesitan de tres partes. Una es qué tipo de dato es esa variable, es decir, qué tipo de cosa voy a almacenar ahí. En P5 y en JavaScript en general no tengo problema con eso porque las variables son amplias, es decir, puedo guardar todos los tipos de datos dentro de la misma declaración. Eso en este momento simplemente es una declaración porque no en todos los lenguajes de programación es así. Luego esa variable necesita un nombre, que es como si yo fuese a esa cajita en la que voy a guardar datos, ponerle una etiqueta para poder referenciarla más adelante. Y luego necesita una asignación, es decir, qué le voy a poner dentro a esa cajita, básicamente. Entonces, en P5, para llevarlo bien a la práctica, la forma en la que definimos primero cuál es el tipo de dato que vamos a utilizar o que en definitiva vamos a empezar a crear una variable es utilizar la palabra let. A partir de let yo ya le estoy diciendo a P5 que voy a crear una variable. Esta variable aún no tiene un nombre y necesito nombrarla. Por ejemplo, vamos a llamar, para visualizar bien este ejemplo que estamos construyendo acá, vamos a llamarle color fondo. Ya vamos a ver bien para qué. Tengo el tipo de dato, tengo el nombre y ahora lo que me falta es la asignación. La asignación es decir, voy a poner algo dentro de esa variable. Con el signo de igual, yo establezco que voy a asignar un valor a esa variable. Vamos a ponerle, por ejemplo, 220. Y como todas las expresiones en P5, la voy a terminar con un punto y coma.
Vamos a analizar un poquito de esto antes de utilizarlo. Lo que sucede es, estoy creando una variable, le estoy diciendo a P5, bueno, esto es una variable, que se llama color fondo, es un nombre totalmente elegido, es decir, no hay una correlación, no es que tengo que utilizar ese nombre, los nombres de las variables son los que queramos. Lo que sí no pueden contener, obviamente, son espacios o algunos caracteres. Se recomienda por estándar que los nombres de las variables sean en minúscula. Y si son palabras compuestas, que hayan mayúsculas en el medio para poder leerlas mejor. Entonces, de esta forma estamos cumpliendo con la convención de cómo nombrar variables. Luego, con el signo de igual, lo que le digo es que el valor que esté a la derecha se va a asignar a la variable de la izquierda. Es decir, este 220 se va a guardar adentro de un espacio que se llama color fondo. ¿Qué significa eso en términos prácticos para mi código? Por ahora nada. Ven que tengo el ejemplo tal y cual está. No hay nada que haya cambiado por haber agregado esa variable. Ahora, lo que significa en términos prácticos es que a partir de acá en más, esta palabra lo que contiene adentro es el número 220. Y esa palabra yo la puedo sustituir por valores en otros momentos de mi código para poder hacerlo un poco más accesible y poder, de alguna forma, también controlar cosas un poco más complejas más adelante. Entonces, hagamos el siguiente ejemplo. Si esto vale 220 y estoy usando el valor 220 para el fondo del background, ¿qué pasa si escribo acá color fondo y en lugar de asignarle un valor numérico directamente al background, le estoy diciendo, cada vez que quieras saber de qué color tiene que ser el fondo, fíjate qué valor tiene esta variable que se llama color fondo. Si lo ejecuto ahora, claro, no voy a ver cambios porque estoy ejecutando exactamente lo mismo que tenía antes. Ahora vean esto interesante. Si cambio el valor de color fondo a 0 y lo vuelvo a ejecutar, ahora el fondo es negro. Si cambio a color 50, un gris más oscuro, ahora tengo ese otro color. Ven que lo que está sucediendo es que estoy sustituyendo un valor que era un valor numérico fijo por una variable. Y algo muy interesante que tienen las variables es que yo puedo operar sobre ellas, puedo hacer operaciones, puedo hacer que las cosas se muevan, sus valores cambien, ¿no? Por algo se llaman variables, sus valores cambien con el tiempo. En este caso, simplemente lo que estoy haciendo es sustituir un valor por una palabra, lo cual es muy práctico, pero no estoy utilizando del todo las posibilidades de las variables. Vamos a volver a este color y vamos a agregar otro elemento. Vamos a agregar un elipse que va a estar, no, vamos a hacer así, va a estar en el 200 de X y en el 0 de Y. Es decir, va a estar bien al principio. Y va a tener un ancho de 50 píxeles. Voy a ver, es que va a estar ahí arriba. Lo tengo en la mitad del eje X y en el 0 de Y. Se ve a la mitad porque ya sabemos que el punto de referencia del elipse está en el medio, entonces a partir de ahí solo veo la mitad de esto. ¿Qué pasa si yo voy a crear una nueva variable que se va a llamar posición, vamos a llamarle posición en i, pos i, ¿no? Como una abreviación de posición. Y le vamos a dar inicialmente el valor 0. Puedo hacer la sustitución de esta variable y ahora todo va a estar como estaba. Ahora, ¿qué sucede si yo, por ejemplo, le digo que en el loop, recordemos que esto es muy interesante, el loop de la función draw lo que hace es ejecutar una línea, ejecutar la otra y cuando llega al final vuelve a empezar. Entonces, vamos a hacer algo que es decir, bueno, por ejemplo, quiero decirle que posición en i es igual a mouse i.
¿Qué estoy haciendo acá? Estoy simplemente agregando un paso. Podría poner mouse i directamente acá. Pero lo que estoy haciendo es agregar un paso para ver cómo las variables se pueden modificar en tiempo real. Estoy diciendo que el valor que tenga esta variable va a ser igual a sea cual sea el valor de su posición en i del mouse. Entonces, ahora, esa elipse sigue el mouse. De la misma forma que lo podíamos hacer antes, pero con un paso extra. Simplemente para explicar. De esta forma estoy sacando un valor del mouse y asignándolo a una variable. Pero yo podría hacer un cálculo directamente sobre esa variable. Porque puedo decirle, por ejemplo, que el valor de i, en todos los casos de posición, de posición i, va a ser, sea cual sea el valor que tenga, sumándole 1. Y pensemos en esto un poquito antes de ejecutarlo. Voy a empezar, la primera vez que ejecute el programa, posición en i va a ser 0, porque acá, como están afuera de las funciones, se crean antes que todo. Posición en i va a ser 0. La primera pasada del draw, posición en i va a seguir siendo 0, hasta que llegue a esta línea, la línea número 12. Y ahí va a decir, bueno, si posición es 0, lo que voy a hacer es tomar el valor de posición i, que es 0, y sumarle 1. Y ahí, como es la última línea del código, el draw se vuelve a ejecutar, hace otra pasada, dibuja el elipse en una nueva posición, y dice, bueno, ahora posición en i va a ser, sea cual sea el valor de posición en i, que era 1, y le va a sumar 1. Entonces va a ser 2. Luego va a ser 3, luego va a ser 4, luego va a ser 5, y así. Lo que sucede, si ejecutamos esto, es que muy rápidamente, veamos, cómo el elipse se va desplazando solo porque va sumando de a 1 en su posición. De hecho, lo va a hacer infinitamente. Se va de la pantalla. Ya no lo puedo seguir. Pero esto es interesante. Estoy haciendo un cálculo de posición del elemento en el cual yo no estoy teniendo ninguna incidencia más que simplemente decir, bueno, se va a sumar de a 1. Si cambio este valor, obviamente, por ejemplo, le voy sumando de a 2, se va a desplazar más rápido. Porque su posición se va a ir actualizando con valores mayores. Si le sumo de a 10, mucho más rápido. De esta forma, estoy generando movimientos que ya no dependen tanto de lo que yo haga a nivel de interacción, es decir, si utilizo el mouse, utilizo una tecla o qué utilizo, y simplemente dependen de los cálculos que se van haciendo en el programa. De hecho, puedo utilizar, por ejemplo, valores decimales. Puedo ir sumándole 0,5 cada vez. Y ahora ven que se va desplazando mucho más lento. Incluso podría llevarlo a un valor ridículamente lento y ver cómo se desplaza a esa velocidad. Hasta acá la introducción a las variables. Vamos a seguir un poquito más en el siguiente video. Gracias.